¿Qué va a pedir Canarias en esa reunión? Señor Rodríguez. Bueno, buenas tardes. Hemos promovido conjuntamente un espacio de trabajo bilateral, Gobierno de España, Gobierno de Canarias. El objeto que perseguimos es iniciar un proceso de trabajo para que desde el Gobierno de España se interprete la singularidad económica del archipiélago, los perfiles propios que desgraciadamente va a tener esta crisis y a partir de allí pues construir espacios de acuerdo en relación a los problemas inmediatos. El más operativo, el más preocupante es la pérdida de ingresos de ayuntamientos, cabildo y gobierno, que debe ser paliado o bien con transferencias del Estado o movilizando el superávit, los remanentes o permitiendo el endeudamiento. Esta es una preocupación que tenemos. El gobierno pierde 1.000 millones de ingresos en la previsión de crisis que estamos evaluando para este año 20, ayuntamientos y cabildo casi 600 millones de euros, y el primer problema es que lo que se previó para gastar en sanidad, en educación, servicios sociales, obra pública o vivienda necesita ahora ser repuesto por la vía que sea, o endeudamiento o transferencia. Hablaremos de ese fondo que el Gobierno de España propone de 16.000 millones y hablaremos también de la necesidad de suspender las reglas fiscales en este año tan difícil con esta catástrofe que está cambiándolo todo, la economía, la vida de la gente, y por lo tanto iniciamos mañana un proceso de diálogo entre los dos gobiernos de carácter bilateral, por tanto, que tiene el sentido de que las respuestas que el Gobierno de España dé a Canarias estén adaptadas a nuestras singularidades, a nuestros propios perfiles, y por lo tanto yo creo que es un acierto buscar este espacio de trabajo e iniciar ese proceso. Es muy importante y mañana seguro daremos un primer paso. Claro, pero señor Rodríguez, mañana es una cita clave, decisiva, vigilia ante ese encuentro con la ministra de mañana, pero es que todo es pedir, parece que todo es pedir. Hablamos de la rebaja de las tasas universitarias, que se abran los colegios, que los niños pueden ir a clase para que también se permita la conciliación. Hablamos de los ERTE, superávit, endeudamiento, pero ¿vamos a poder llegar a todo esto? ¿También hay que apelar de alguna manera a la responsabilidad de la población en general? Bueno, primero, la crisis sanitaria no está resuelta. Esto es muy importante que lo interioricemos. Hemos contenido la expansión del virus gracias al confinamiento, gracias a las medidas de distancia física, a las medidas de protección y de higiene. Y hasta que tengamos medicamentos y vacunas, este es el único arma que tenemos frente al virus. Y sería bueno no bajar la guardia. El proceso de desconfinamiento es muy importante porque recupera espacio de movilidad, de libertad de la gente y recuperación de la economía, pero si no somos estrictos en el cumplimiento de las medidas de protección, de distancia física, de higiene, y no seguimos al rajatabla las indicaciones de las autoridades, nos podemos encontrar con un gran disgusto, y es que la contagiosidad repunte y entonces nos veamos obligados a dar marcha atrás. Por lo tanto, esta tarea sigue pendiente, sigue siendo básica y no podemos bajar la guardia. A partir de esta condición, como se sabe, la economía mundial se ha paralizado, la europea, la española y canaria, y tenemos ahora un problema muy grave. Lo expresa bien el siguiente dato: 257.000 parados y 240.000 personas en ERTE. 500.000 de canarios, la mitad de la población activa, están en paro o en un expediente temporal de empleo. Eso expresa la peor crisis económica que hayamos vivido, y por lo tanto, para responder a esta crisis, que pongo el dato laboral, que no es el único, hay pobreza, hay dificultades en la financiación de los servicios públicos, necesitamos movilizar todos los recursos. Y en una etapa de retroceso de la economía privada como la que estamos viviendo a nivel internacional, europeo, español y canario, solo hay una respuesta, que es el endeudamiento público. Ahora toca necesariamente ampliar la deuda pública de los estados, de las comunidades, de las administraciones públicas, para con estos recursos paliar las respuestas que la sociedad canaria precisa en un momento tan crítico como el que vivimos. Y eso es lo que mañana, entre otras cuestiones, discutiremos con la ministra a la escala de Canarias, por supuesto a la escala española y a la escala europea. Claudio Andrada le va a preguntar, vicepresidente. Muy buenas tardes, don Román. Entiendo yo, y entiende usted, me imagino, más que nadie,
que en esta batalla, en esta guerra, después de la guerra sanitaria, que usted dice que sigue latente y es cierto, hay que tener mucho cuidado, va a hacer falta tres herramientas básicas que decía Napoleón, ¿no? Dinero, dinero y dinero. Con lo cual, ¿no cree usted que se va a tener que hablar tanto de transferencias del Estado como de usar el superávit y también del endeudamiento? Y por último, otra pregunta que sería, de alguna forma, esta reunión bilateral Canarias-Estado nos da la carta de autoridad que necesitamos de un tratamiento diferenciado. Bueno, sin duda ninguna, insisto, sin bajar la guardia de la situación sanitaria del virus, pongo dos datos para advertir de los riesgos si no somos rigurosos. En Corea, país que mejor combatió la primera fase de este virus en el mundo, con más éxito, han tenido que retomar algunas medidas de control, puesto que la población incumplió las reglas y tuvieron que retroceder. También ha pasado esto en algunos estados en Alemania. Por lo tanto, este tema de seguir las medidas de distancia física, de protección, de higiene y de respeto a las reglas establecidas es fundamental. Y por lo tanto no bajemos la guardia ahí, porque un retroceso significaría volver a paralizar la economía con consecuencias más graves de las que ya tenemos sobre la mesa. A partir de ahí, la crisis social y económica solo se puede combatir con deuda pública. No les quepa duda, lo está haciendo Estados Unidos, lo están haciendo los países de la Unión, lo está haciendo el Estado español, y lo que pretendemos es que una parte de la gestión de la deuda pública lo hagan los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias como respuesta para paliar las consecuencias más dramáticas de esta crisis que no tiene precedentes. También le quieren preguntar Pepe Moreno y Pedro Guerra. Empiezo por Pedro Guerra. Señor Rodríguez, buenas tardes. La portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, Naira Alemán, hizo esta mañana las siguientes declaraciones. La Consejería de Hacienda, usted, debería aplicarse en saber distribuir los fondos que van llegando. ¿Qué opinión le merecen? Pues que no voy a perder ni un solo segundo de mi tiempo con la que está cayendo en polemizar con chascarrillo. El Gobierno de Canarias está unido en torno a la peor crisis que hayamos vivido. Necesitamos utilizar toda la fuerza que podamos acumular, no ya el propio gobierno. Estamos haciendo un esfuerzo de entendimiento con la oposición, con los empresarios, con los sindicatos, con los ayuntamientos, con los cabildos. Estamos movilizando a la sociedad canaria en torno a un análisis de situación, en torno a un conjunto de tareas, y todos los recursos y todo el esfuerzo tienen que estar destinados a paliar, insisto, la peor crisis social y económica que hayamos vivido por una causa que no controlamos. Este es un valor extraordinario para interpretar bien esta crisis, que es un virus que por ahora solo le estamos ganando esta batalla con distancia social, con protección de las personas, en definitiva, con normas preventivas. Y por lo tanto, a eso le dedicaremos todo el tiempo, y no perderé un solo segundo en polémicas estériles, porque solo faltaba que trasladáramos a la opinión pública impresiones equívocas sobre lo que es la principal, por no decir la única, tarea. Ya, pero fíjese, señor Rodríguez, usted ha hablado de dos cifras: 257.000 parados que tenemos en Canarias y unos 240.000 personas que están en este momento en ERTE. Y yo me quiero referir a eso, a los que en este momento tienen muy poco, como mucho 1.000 euros, y son parados y están todavía cobrando la prestación del desempleo, o los que están en ERTE, que también están cobrando una parte de lo que es su base de cotización, porque no están en su sueldo. Entonces, para eso, a mí me da la sensación, señor Rodríguez, que no hay dinero si unimos todos los conceptos: superávit, remanentes, endeudamiento, regla de gasto. Si sumamos todo eso, que no se puede sumar, no hay dinero, porque el dinero no es infinito, es más bien todo lo contrario. Y por lo tanto, aquí hay que ver, si el Estado nos permite endeudarnos más, no nos va a dar el remanente. Si nos da el remanente, no va a cambiar la regla de gasto, y si cambia la regla de gasto no es tanto como lo que se está esperando. Y aquí, como decía el otro día un alcalde, ayer mismo el señor Linares, hay corporaciones que no van a tener para los próximos 2 meses. Bueno, justamente estamos ante un problema que afecta a la familia, que afecta a los trabajadores, a las empresas y a las administraciones públicas. No hay que olvidar que el Gobierno de Canarias tiene el 83% de su presupuesto comprometido con mantener el sistema sanitario, que ahora nos protege,
los que no defendían un sistema sanitario público, por fin han comprendido del valor estratégico de tener un potente dispositivo sanitario público, sin duda ninguna la educación, los derechos sociales, la vivienda, de manera que lo sustancial del presupuesto de las administraciones públicas se dedica a esto. Y hay una cuestión que comentaba al principio: tenemos 1.500 millones menos de lo que se previó para gastar sobre estos servicios en el año 20. Por eso la primera prioridad es compensar la pérdida de ingresos, y se compensa, en el caso de las corporaciones locales, movilizando los superávit, los ahorros que tienen las corporaciones locales canarias, que están en torno a 3.000 millones, pedir autorización para movilizar una parte de esos recursos. En el caso de Canarias cabe la transferencia o el endeudamiento, y eso para desempeñar nuestras tareas. Una de las claves del éxito frente a esta crisis económica y social es que la Administración del Estado se comprometa a responder a un conjunto de tareas, las comunidades autónomas a otras y las corporaciones. Pero eso le llega al ciudadano, señor Rodríguez, eso le va a llegar al ciudadano, insisto, de ese medio millón largo que estábamos hablando antes, ¿le va a llegar algo al ciudadano? Es que si no la situación es angustiosa, de verdad. Es que la densidad de su respuesta a mí me deja algunas veces que lo entiendo, pero digo, ¿le habrá llegado a los que no tienen más de 1.000 euros para tirar este mes o que no han cobrado todavía? Lo hemos entendido, lo estarán sintiendo también, ¿no? Señor Moreno, yo creo que yo soy muy exigente con la Administración del Estado, pero también soy muy justo. Y hay que reconocer que la movilización que ha hecho el Gobierno de España en los últimos 45 días, colocando con 4,3 millones de trabajadores en expedientes temporales de regulación de empleo, no tiene precedente en la historia de España, ni siquiera acumulando todos los datos. Hay 4.500 millones de euros que se están gastando todos los meses en proteger a esa población. Es cierto, al parecer, que haya un porcentaje, parece pequeño, pero a quien le toque le parecerá muy grande, que no están recibiendo por ahora las prestaciones. Pero 4,3 millones de trabajadores en España, incluidos autónomos, están recibiendo una prestación gracias a la actuación del Gobierno de España. Por eso apoyamos estas medidas, pero en paralelo a ese mismo Gobierno le pedimos que también ayude a las corporaciones locales y al Gobierno de Canarias, y le damos dos caminos: movilizar los recursos que están ociosos en los bancos o permitir el endeudamiento, para que cada administración, en el ámbito de sus competencias, responda a las necesidades de esta crisis. Sin duda ninguna, hay que establecer respuestas para todos los sectores. Pero esa respuesta pone en marcha